Anótelo, viejo. O sea, la memoria. Así es que posiblemente ni una de las dos pueda cumplirle. Este es uno de los temas que le mandé a nuestro hermano. Me pidió la información sobre qué iba a predicar. Y es algo curioso que ahora es el día en que se festeja el Día de las Brujas. Pero no tiene nada que ver con las brujas pero sí tiene que ver con cementerio. La palabra epitafio es una palabra latín que se compone, según la información que saqué del diccionario, de dos voces griegas, epi, sobre, y tapos, tumba. Es decir, inscripción puesta sobre una tumba. A veces hay que usar mucha imaginación para componer un tema, para organizar un tema. Y se requiere, para que el tema sea atractivo, que llame la atención, usando la palabra de Dios naturalmente. Encontré unos epitafios curiosos para poderle dar énfasis al asunto. Adán, al menos mi esposa no se puede quejar de que no le hacía caso. Y es cierto, porque por eso estamos sufriendo nosotros, por él haber sido un marido obediente. Y Eva dice, me casé con lo que una vez fue el hombre, lo que una vez fue el hombre perfecto, porque al momento de comer la dichosa fruta, cual no sabemos qué clase, se determinó lo perfecto. Y aquí tenemos una más graciosa. Una suegra a su yerno. Descansa en paz hasta que nos volvamos a ver. Es increíble, ¿verdad? Y nada más son dichos, porque en realidad no es cierto eso. Las suegras son muy buenas de lejos. Ahí hay un epitafio en la tumba de Elvis Presley. Según un cantante muy famoso y trajo la atención de mucha juventud rebelde. Y miren lo que dice uno de los escritos en la tumba de este amigo. Que Elvis Presley fue un precioso regalo de Dios. Bueno, sabemos que los hijos son bendición de Dios, sin duda alguna. Pero el estilo de vida de algún hijo, pues no viene siendo bendición, viene siendo maldición. Y dice la persona que escribe esto, le quisimos muchísimo. Tuvo un talento divino que compartió con todo el mundo. Divino, lo dudo. Tenía un talento. Sin duda, llegó a ser aclamado por todo el planeta, ¿cierto? Haciéndose con los corazones de jóvenes y mayores. Fue admirado, no solo por entretenernos, sino también por su gran humanidad. No creo eso. Su generosidad y sus nobles sentimientos hacia el prójimo revolucionó el mundo de la música y recibió los más prestigiosos premios. Llegó a ser una leyenda viva de su tiempo, ganándose el respeto y el amor de millones de personas. Dios, aquí entra lo que es imposible, notó que necesitaba descansar y se lo llevó a casa para estar con él. Esto es, hermanos, lo que se escribe, lo que la gente deja en la memoria cuando uno muere. Parte de esto, que era un hombre de conocimientos de música, nadie lo niega. Su música fue algo revoltosa. Su música despertaba los sentimientos, las pasiones malas en la juventud. Que Dios lo necesitaba, lo dudo. Te echamos de menos y agradecemos a Dios que te nos entregara como hijo. Esto es lo que se escribe en los lugares donde una persona ya está descansando.
Este es el lugar, hermanos, allá en Memphis, Tennessee, donde está toda la familia de este individuo. Y notemos el lujo, la elegancia, la extravagancia de un hombre que sí conquistó al mundo, pero que su vida no fue nada, absolutamente nada agradable ante los ojos de Dios. ¿Por qué decimos eso? Él tenía problemas y consiguió un médico que supuestamente le dio una pomada y le ayudó con esa pomada, y comenzó a hacer una relación que acabaría con el galeno, recetándole en sus 8 últimos meses de vida 10,000 dosis de sedantes, estimulantes y energéticos. En sus últimos 8 meses de vida, este hombre alcanzó a consumir 10,000 dosis de droga. Un hombre que Dios lo llamó porque lo necesitaba, difícil de se duda. Elvis Presley tenía 42 años cuando apareció muerto en el suelo de su baño, la mansión de su propiedad, del año 77. Cuando saqué esta copia, posiblemente ya habían pasado muchos años. Hace hoy 39 años, ya para entonces estaba muy deteriorado físicamente. La autopsia le encontró trazas de 14 drogas en la sangre. El hombre era un drogadicto. Pero eso no se pone. Eso no se pone en su sepulcro. Se pone nada más que fue un gran cantante, un hombre que hizo muchas obras buenas. Puede ser, puede no ser. Pero era un hombre simplemente entregado a lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, entregado a las obras de la carne, simplemente. Pero lo que se escribe en su sepultura no es esto, sino fue lo primero. Porque nadie quiere poner algo desagradable en la sepultura de una persona. Siempre queremos poner lo más agradable. Es un paraíso. Dice 1 de Juan 2:16, la vanagloria de la vida pasa. Este hombre vivió, pero vivió para sí, no para Dios. Y todo el mundo paga para entrar a ver esto y suspiran, y la juventud de aquella época llora. ¿Llora por qué? Porque perdieron un gran cantante, un hombre que simplemente vivió para sí, pero nunca para Dios. Todos queremos un epitafio como el de Elvis, que cuando partamos de este mundo se ponga ahí todo lo bonito y lo bueno que hicimos, lo más bonito y lo más agradable al oído. Pero no que el hombre murió drogado con una gran cantidad de droga en su sistema. Eso no se pone. Y a la vista, hermanos, al leer todas estas cosas, agrada. Pero qué feo sería leer, aquí yace Joaquín Blengio. Qué feo sería ir al sepulcro de su servidor un día y notan que dice, aquí yace Joaquín Blengio, cristiano nominal. A mis hijas no les va a gustar eso. A mi esposa tampoco. Nominal es simplemente que soy un cristiano de nombre, pero que no sirvo a Dios como Dios quiere que yo le sirva. Y muere Joaquín y le ponen ahí, Joaquín Blengio, cristiano nominal. Dirían mis hijas, no, borren eso. Eso lo mal representa. Él no era un cristiano nominal, pero ¿qué si lo fui? Están diciendo una verdad. Pero eso no lo queremos. Queremos lo más bonito. O que pongan, hermanos, ignoraba a Dios. Hebreos 10:25. Iba a los servicios cuando él quería.
No, tampoco. Mi familia no va a querer poner eso. Va a querer simplemente que se ponga algo agradable, que puedan leerlo y suspire la persona. Qué buen hermano era. Pero eso no me identifica como tal. Y luego que se ponga aquí abajo, nunca se despojó del viejo hombre. Y ahí está el texto, Hebreos, Efesios 4, verso 22, a Efesios, dice el apóstol Pablo, despojaos del viejo hombre y revestíos del nuevo. Pero Blengio no lo hizo. Y se está poniendo exactamente la vida, los hechos, las acciones de Joaquín Blengio. Ni un hermano, hermanos, en la iglesia va a querer que se ponga eso. Aunque haya sido yo esa clase de persona. Pero la Biblia nos dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y cuando llega un hermano, una hermana, un amigo de que sea la familia y ve eso, está leyendo una verdad. No se vistió de Cristo completamente, siempre anduvo medio vestido. Hermanos, nadie va a querer que se ponga eso en la sepultura. Nadie. Entonces, si nosotros, hermanos, no queremos eso, tenemos que hacer lo otro. ¿Qué es lo otro? Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y que quede un recuerdo bonito en la mente de los hermanos. Cuando yo estaba en Harlingen, hermanos, había un hermano que se llamaba Bruno Plata, un ancianito fiel, siempre sentado enfrente de la banca, en la primera banca, y dejó las huellas de sus pisadas ahí, que eran esos plásticos no recuerdo cómo se llama el material, pero él donde se sentaba, ahí dejó sus huellas. Y cuando lo miramos, las huellas del hermano Plata, un hombre fiel, ejemplar. Y es lo que queremos, hermano. No queremos esto en nuestra sepultura. Y nadie lo va a poner. Simplemente aquí yace fulano de tal, nació tal, murió tal tiempo, y se queda la persona que está labrando la cosa, ¿qué fue? Un mal marido. No, póngale ahí, un buen marido. Pero era un ogro. Pero nadie va a poner un mal marido. Fue un buen marido. Muy ¿qué? Flojo. No, trabajador. Y no lo era. Y vamos a poner eso, hermanos, porque es lo que queremos ver, leer y oír. Si queremos un buen epitafio, hermanos, en nuestro sepulcro, debemos dejar un buen recuerdo. Y que seamos personas dignas de merecer eso. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Y si queremos, hermanos, que se escriba algo ahí, debemos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para que lo que se escribe sea verdad y no solamente sea un cumplido. ¿Qué pondré de epitafio aquí? Lo que fui, verdaderamente. Lo que fui verdaderamente, es lo que voy a poner ahí, o voy a mentir. Podría poner, aquí yace uno que solo existió y vivió para sí mismo. Eso es lo que se debió haber puesto en Elvis Presley. Pero como era un famoso cantante, un hombre reconocido, conquistó el mundo, el corazón del mundo entero, según ellos, es lo que se va a poner. Pero ese hombre simplemente existió y vivió para sí mismo, pero nunca para Dios. ¿Qué quiero yo, qué queremos nosotros, hermanos, poner en esta sepultura? Está en nosotros, cada uno de nosotros. Lucas 16:25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate. Ahí está aquel hombre pidiendo misericordia. Y todo lo que le dijo el Señor fue, Abraham, acuérdate.
Es imposible que tú pases de ese lugar o que yo te conceda lo que pides, porque simplemente acuérdate, nunca me buscaste a mí. Todo lo que yo te di, todo lo que disfrutaste, yo te lo di. Bendije tus sembradíos, bendije tu ganado, bendije tu plantación, todo te lo di y nunca te acordaste de mí. ¿Y ahora quieres misericordia? Juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciera misericordia. Y ahí estaba aquel que ahora pides que te haga un favor, es imposible. Cuando él, muriendo de hambre y enfermo, ni siquiera le tendiste la mano y lo que se caía, los perros se lo comían y tú ni te ponías. Acuérdate, que hermanos, acordémonos de lo que querramos que la gente grabe en su memoria y que vaya a leer en el sepulcro de nosotros, en la tumba de nosotros. Atribuir una cualidad especial. Una cualidad especial. Abel, el personaje que siempre usamos para hablar de la fe, hijo de Adán, hombre de mucha fe. Aquí se está escribiendo algo que era cierto. Hombre de mucha fe, Abel, hijo de Adán. Dice Hebreos 11:4, y muerto aún habla. Hermanos, nosotros nos vamos y van a hablar nuestras acciones. En pláticas son X, oye, ¿te acuerdas de fulano de tal? Sí, bueno para nada. ¿Te acuerdas de fulano de tal? Sí, muy fina persona. Tenemos que hablar la verdad. Y aquí es lo que dice, muerto aún habla. Su fe fue registrada en la Biblia. La Biblia no va a registrar algo que no es cierto. Primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, y muerto aún habla. ¿Cuándo se escribió el libro de Hebreos? Se dice que el 64, yo no sé. ¿Quién lo escribió? No se sabe. Pero fue escrito ¿cuándo? Casi 2000 a 3000 años después de que este hombre murió. Y todavía están hablando de él. Si yo quiero, hermanos, algo bonito y agradable, tenemos que ganarlo. Tenemos que ganarlo. Elvis quedó en la historia de la sociedad. Oh, sí. Quedó en la historia de la sociedad. Pero Abel, en la historia de Dios, hay mucha diferencia. Mucha diferencia. Porque fueron dos individuos muy diferentes. Uno sirvió a Dios, uno obedeció a Dios, uno escuchó a Dios y hizo la voluntad de Dios. ¿Qué hizo este hombre para poder llevar este epitafio? Lo contrario a lo que hizo Saúl. Lo contrario. ¿Qué hizo Saúl? Saúl se fue, todos sabemos la historia, nada más la vamos a narrar así, sobrepasándola. Fue mandado a hacer una orden de destruir una nación y él le dijo, Dios, destruye todo, no perdones nada, no traigas nada, simplemente destruye todo. La palabra destruye. Luego cuando él regresa, trae lo mejor del ganado. La intención del hombre era buena, las intenciones ante Dios buenas no son buenas. Cuando él da un mandamiento, no se cambia. Y cuando Samuel le pregunta, ¿ya cumpliste? Ya cumplí. ¿Qué es ese balido de ganado? Ahora es que lo trajo el pueblo para ofrecérselo a Dios. Dice él, lo que Dios quiere es que se le obedezca lo que él manda. Y fue exactamente lo que hizo Abel. La fe de Abel fue lo que se registra. Dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio. Dios da el testimonio de sus obras del hombre, de sus ofrendas, y muerto aún habla.
Dios da testimonio de este hombre. Por eso se registra el nombre de Abel, que fue todo lo contrario a Caín. ¿Y qué ponemos en el de Caín? Simplemente el de Caín, mucha diferencia. Los dos escucharon lo mandado, pero solo uno obedeció. Los dos escucharon exactamente lo que Dios quería. Entonces, hermanos, lo que siempre citamos Romanos 10:17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El hombre que escucha lo que Dios manda, nace la fe. Y esa fe es que se va a obedecer lo que Dios mandó. Y fue lo que hizo Abel. Ofreció mejor sacrificio. Y por eso la Biblia lo registra. Y por ella. Y muerto, aún habla por esa fe de su obediencia. Nosotros queremos, hermanos, dejar un buen recuerdo en la hermandad, en las familias, en los amigos. Pues hagamos lo que Dios manda. No a medias, no nominal, sino hacer lo que Dios manda. Epitafio de Caín. Ahí está Caín sepultadito. Caín mató a su hermano por envidia. Es todo lo que vamos a registrar ahí. ¿Qué más vamos a poner? Que simplemente le dijo a Abel, oye Abel, vamos al campo a ver algo, a levantar una cosecha o a cazar un ganado. No, nomás dijo, y Caín le dijo, vamos al campo, y se levantó contra él y lo mató. Bueno, es lo que se va a registrar. Es lo que se va a registrar. Pero nadie, hermanos, entendamos esto, nadie, si usted va a un cementerio y comienza a leer, dice, nació tal tiempo, fue soldado de la Segunda Guerra Mundial, y fue herido y murió. Su familia lo echa menos. Pero están diciendo una verdad, fue soldado de la Segunda Guerra Mundial. Ahí está registrado. Fue buen padre, fue buena madre. Lo que querramos nosotros, hermano, que se escriba aquí, tenemos que ganarlo. Tenemos que ganarlo. Enoc. Personajes, hermanos, interesantes en la Biblia. Dice, caminó con Dios. Un hombre reconocido en el Antiguo Testamento. Agradó a Dios. Dice el apóstol Pablo, que en 1 Tesalonicenses 4:1, que debemos andar agradando a Dios, agradando a Dios. Romanos 12 dice, para que conozcamos cuál es la voluntad de Él. Y cuando conocemos qué es la voluntad de Él, vamos a agradar a Dios. ¿Cómo? Haciendo lo que Él ha mandado que hagamos. Enoc fue un hombre que caminó con Dios. Y dice el texto de Hebreos 11:5, y antes que fuese traspuesto. Notemos esto, hermanos. Antes que el hombre fuese llevado por Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios dio el testimonio y probablemente los que lo conocían, como cuando Dios da el testimonio de Job, que le dice a aquel individuo que viene con los hijos de Dios, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y obediente, temeroso de Dios. Si Dios da el testimonio, hermanos, bendito sea, porque es verdad, no exageró. Y se lo comprobó al demonio. Anduvo con Dios. ¿Qué implica esto? Vivir una vida santa ante los ojos de Él. Vivir una vida apartada completamente de la forma de vivir de aquellos que piensan solamente en sí mismos. Segunda de Pedro 3:11, hablando Pedro de la venida del Señor y de la destrucción de todas las cosas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad? Sabiendo, hermanos, que se aproxima, posiblemente el Señor va a venir.
¿Y cómo los va a encontrar? Los debe de encontrar viviendo en una santa conducta. En el libro de Hebreos 13 dice que nadie verá al Señor sin la santidad. Queremos nosotros tener un buen registro, hermanos. En nuestra sepultura, escuchemos las palabras de los hombres de Dios. Esto pues digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Fue la vida de Elvis Presley. Pero el registro más hermoso, ahí en el lugar donde está sepultado él junto con su familia, se dan testimonios de lo más lindo, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios. Él vivió en la vanidad de su mente, simplemente. Y lo que se escribe no es una verdad. Enoc vivió en una época de rebeldía a Dios. No hay mucha información sobre el tipo de rebeldía, pero solo vemos dos. Lamec tomó dos mujeres, Génesis 4:19. Ya con eso, el hombre se está rebelando contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hizo dos mujeres en el huerto, no le sacó dos costillas a Adán, nada más una. Y él mismo dijo, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer no sus mujeres. Bueno, este individuo fue el primero que dijo, yo quiero dos, puedo mantener dos, puedes mantener 20, pero Dios dijo una y punto. Dios dijo, le haré una ayuda idónea. El abuelo de Lamec fue Caín y él conocía la maldición sobre su abuelo. Sí tenían noción de Dios. Eran hombres que tenían información de Dios. ¿Quién era Dios? ¿Qué pasó con sus abuelos? ¿Cómo fueron sacados del huerto? Por el pecado. Su espíritu de fanfarrón y arrogante se adjudicó un castigo más grande para el que lo matara a él. 7 veces, dijo él, 70 veces 7, se castigará al que me mate a mí. Este fue tan fanfarrón, hermanos, como el hijo de Salomón. El dedo más chiquito es más grueso que los lomos de mi padre. Esa es la clase de personas, hermanos, con espíritus de soberbia. De soberbia. Pero Enoc vivió y caminó con Dios. Y se dio testimonio de que él era un hombre justo. Ni una uña tenía este insensato de su padre cuando dijo, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Fue lo que dijo el hijo de Salomón. Cuando vino Jeroboam a pedir misericordia y que rebajara los impuestos al pueblo, dijo, no, mi padre te castigó, yo te castigo con escorpiones. ¿Cómo dio testimonio de Enoc? Hebreos 11:5, fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Buscarían por mar, tierra y cielo y no encontraron a Enoc porque Dios se lo llevó. Con eso dio testimonio, este hombre es justo. Como en el diluvio, hermanos. Dios dio testimonio de que Noé era un varón justo y destruyó toda la humanidad excepto a él. Varones justos. No fue hallado porque Dios lo trasladó. Dios dio testimonio de él. Cuando los hermanos que estuvieron visitando una congregación donde estaba este hermano Gallo, dice Juan, mucho me alegré cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es de cómo andas, vives, practicas la verdad. Hermanos de otras partes visitan y regresan a su lugar de residencia y dicen, hermanos, ahí Gallo y los hermanos firmes. Dieron testimonio. El día que algo pasara allí en donde era Gallo, pues se lamentarían los hermanos oír que se perdieron estos hermanos, o sea que se murieron, pero dejaron un buen testimonio.
Qué bonito, hermanos, es oír cuando nos preguntan, ¿y el hermano fulano de tal persevera? No. Hermana fulana, no. No puede uno hablar bien de ello. Tabita, Dorcas, rica en buenas obras. Todo esto, hermanos, se puede escribir en un lugar, en el cementerio. Lo podemos hacer. Pero se está diciendo una verdad. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Y cuando llega la persona a leer y mira eso, qué buena mujer. Llena de buenas obras, rica en obras de caridad. ¿Cómo sabemos esto? Las viudas llorando le mostraban a Pedro, mira lo que hacía cuando estaba con nosotros. Pablo llega a la ciudad donde es Timoteo y dice, y los hermanos daban buen testimonio de Timoteo. Sí, hermanos. Una hermana digna de imitar. Digna de imitar. ¿Qué nos dice la Biblia? Pregunta. ¿Que no por obras? ¿Que la salvación no es por obras? Sí, la Biblia lo dice. Pero tenemos que hacer algo después de haber obedecido el Evangelio. Obedecimos el Evangelio porque es un mandamiento hacerlo. Y lo creímos. Pero no nos quedamos así. Tenemos que hacer algo más después de haber obedecido el Evangelio. Ser personas de buenas obras. La salvación, hermanos, no la puedo obtener por mí mismo, por obras. Eso lo sabemos. Ese es el lema del cristiano. No por obras. Porque por gracia somos salvos. Pero esa gracia no hace nada a una persona si no obedece esa gracia, ese regalo, ese don, esa misericordia de Dios, ofrecer a su Hijo para que el hombre se salve. Nada más lo oye, pero no lo obedece. Dios espera de mí obras después de haber obedecido el Evangelio. Venir a los servicios, cantar, orar, comunicar con los hermanos, tener comunión con los hermanos, ver por la ansiedad de los hermanos. Esas son obras. Dice 1 Timoteo 6:18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Son las obras que estamos hablando, que son parte que contribuyen a lo que ya obedecía el Evangelio. De hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios ve nuestras obras como sacrificios delante de Él. Y cuando una persona muere, hermanos, un cristiano deja este mundo y deja todo esto en la memoria de los hermanos, se puede decir era un hermano bueno, un hermano fiel, un hermano digno de confianza fue. Pero tiene que hacer esto. Y cuando se ponga algo ahí en la sepultura, aunque sea breve, con simplemente poner un hermano fiel, íntegro y de convicción. Punto. Ahí lo dijo todo. No tiene que poner la historia de su vida. Como a veces, hermanos, decimos, hermanos, dije la oración por la comida. Y dan toda la historia de su vida hasta que llega, ay, por último, Señor, bendice esta comida. Pero no le pedimos la historia de la vida, pedimos bendice esta comida. Con estas 3 palabras ahí, hermanos, se dice todo. Un hermano en ocasión, en México le pidieron que hiciera oración por la comida. Cuando termina, dice el predicador, hermano, no te pedí que hicieras un sermón, sino que oraras por la comida. Así es. Tenemos que ser sabios y prudentes cómo hacemos las cosas, hermanos. Así que entonces, dice Gálatas 6:10, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Es parte de nuestra salvación, hermanos. Esas obras, hermanos, yo puedo ser muy dadivoso, pero vivo una vida corrupta, contaminada, pecaminosa, pero soy bueno de corazón, de sentimientos y le doy al necesitado. Eso no me salva. Me salva la obediencia al Evangelio y el cambiar mi vida, vestirme de Cristo, despojarme de eso. En el mundo del catolicismo,
los hombres entregan grandes cantidades en el templo romano y su vida diaria es un desastre. Es un desastre. Pero piensan que por la cantidad que dio se van a salvar, porque el cura se encarga de rezar por ellos. No es así. No es así. Hebreos 13:16, y no olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es un sacrificio, hermanos, que hacemos como parte para nuestra salvación. La religión pura y sin mácula delante de Dios, visitar a los huérfanos, ver por ellos, ver por las viudas en sus aflicciones. Notemos esto. Y sin esto, hermanos, esto no sirve para nada. Hacer todo esto y guardarse sin mancha del mundo, para tener un buen registro en nuestra sepultura. El apóstol Pablo, mi vida fue servir a Cristo. ¿Podríamos nomás dejar eso? Y si vamos al lugar donde sepultaron a Pablo y hay ese escrito ahí, conociendo nosotros la vida de Pablo por medio de las Escrituras, decimos, así fue, hermano. No se tiene que escribir todos los viajes que hizo Pablo predicando el Evangelio. Mi vida fue servir a Cristo. Y lo creemos, porque lo leemos en las Escrituras. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo del ministerio que recibe el Señor. Cuando le decía el Espíritu Santo, vas a llegar a tal parte, te van a tomar prisionero, te van a amarrar, te van a juzgar, me importa muy poco, dijo Pablo. Lo que me interesa es terminar mi carrera. Y cuando leemos eso en la Biblia, hermanos, y leemos, mi vida fue servir a Cristo, lo creemos. Y si un amigo que me conoció a mí, que era mediocre yo, era un cristiano nominal y va a mi sepultura, no, hombre, si yo lo conocía, ¿cómo era el amigo ese? Borren eso. Así es, hermanos. ¿Será digno de este epitafio Pablo? Sí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Era lo que él tenía en su mente, hermanos, terminar la carrera. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Él ya no vivía para sí, sino vivía para el Señor. Y hermanos, cualquiera que leyese un escrito en la tumba de Pablo, creía lo que estaba escrito, porque así era. La vida de Pablo fue, hermanos, servir con fidelidad a Cristo Jesús. Él, cuando estaba en Roma, que los llevaron a juicio, dice, en mi primer defensa ninguno estuvo a mi lado. Todos me abandonaron, pero luego dice él, pero el Señor estaba conmigo. El Señor estaba conmigo y no había ningún temor, ni problema, ni peligro. Y él le dice, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Él está conmigo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Hermanos, cuando nosotros tenemos en la mente esto, que somos ciudadanos del cielo y que tenemos entrada por ser ciudadanos, eso fue lo que usó el apóstol Pablo siempre, la doble ciudadanía judía y romana, que en cualquier juicio injusto, él decía, hey, yo soy romano, se hacían a un lado de él. Varones hermanos, yo soy fariseo de fariseos, celoso de la ley. Él podía usar defensas, pero él estaba sirviendo a Dios. Para terminar, hermanos, esta lección, aquí tenemos una piedra y no parece como una sepultura, pero es el epitafio de la Santísima Jezabel. Ustedes que conocen la Biblia saben quién es la Santísima Jezabel, que de santísima no tiene nada, ¿ok? Pero ¿qué sería lo que se pone? Intrigante. La mujer, asesina, difamadora. Eso es lo que se podría poner en la piedra de esta señora. Idólatra. Nadie, hermanos, va a poner esto como epitafio en un sepulcro
porque se ofendería la persona, los familiares de la persona. Pero esta señora era eso. Y lo triste y lamentable, hermanos, que esta señora no alcanzó ni a sepultura, ni menos una lápida. Esta señora ni fue sepultada. Esta señora quedó tirada, que dice la Biblia, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es la sepultura de Jezabel. Ni alcanzó ella eso. Porque recordamos que cuando venía exitoso de la batalla uno de los reyes que Dios le había puesto, ella lo quiso intimidar. Y él le dijo al que estaba con la mujer, tírala. Del segundo piso, la tiró y le pasó el carro encima. Y después de haber descansado un buen rato, el hombre dijo, vayan y sepulten a esa mujer que era hija de reyes. Y salen los siervos a hacer la orden y no encuentran nada más que las manos y la calavera. Se la habían comido los perros. ¿Por qué? Porque Elías, el profeta, lo dijo, que ese crimen que cometió con un siervo de Dios que no quiso venderle la propiedad, dijo, donde lamieron la sangre de él, será también la de Acab y la de la mujer, y se la comerán los perros. Se la comieron los perros. Esta última es una urna. Y comúnmente los que son cremados, pero no con crema del que se usa en los tacos, ¿verdad? Sino cremado, quemadito, se pone en una urna. Y esta urna, porque los que viven saben que han de morir y muchos preparamos nuestro propio funeral. Y en esta urna tenemos a Joaquín Blengio. ¿Por qué lo tenemos ahí? Porque él va a ser cremado y va a ser puesto ahí en esa cosa. Pero ¿qué está haciendo Blengio ahí en esa urna? Esperando el juicio. Mucha gente no cree en eso, hermanos. Mucha gente, se muere la persona, religioso, sectario, romano, van derechito al cielo. No esperan eso. Pero nosotros que conocemos la Biblia, hermanos, sabemos que cremado o descremado o sepultado va a haber un juicio. Porque lo dice la palabra de Dios. De la manera que está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y luego, pues se acabó todo. No, Señor. Y después, el juicio. ¿Juicio para qué? Tú para acá, tú para allá. Señor, ¿por qué? Recuerda. Le dijo al hombre, acuérdate. El justo juicio de Dios. ¿Qué quiero yo, hermanos, que se lea en mi lápida? ¿La verdad o pura mentira? Si queremos la verdad, seamos fieles a Dios. Sirvámosle hasta que Él nos recoja. Y sí, se mira muy bonita la cosa esa, pero un poco desagradable. Gracias por su bien atención, hermanos. Es la lección de esta tarde.